Todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará arruinado entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Nicolás Maquiavelo. En Florencia, exactamente en el año 1469, nació un chico que sería criticado y humillado, pero que cambiaría para siempre el pensamiento occidental sobre la política. Su nombre, Nicolás Maquiavelo. Para algunos un político fallido, pero hoy lo evaluaremos a través de una de sus obras más influyentes, El Príncipe. Tal como él escribió, siempre hay acciones que pueden parecer moralmente correctas, pero que en realidad pueden conducir al desastre, y otras que pueden parecer incorrectas, pero que pueden brindar seguridad y éxito. Durante siglos, el príncipe ha sido prohibido, vilipendiado, descrito como un manual para demonios, una guía hacia la tiranía. Se llegó incluso a decir que podía corromper a cualquiera que lo leyera. Este libro fue escrito por el diplomático y filósofo italiano Nicolás Maquiavelo. Es una exploración política sobre la naturaleza humana y una guía práctica para los nobles sobre cómo mantener su poder sobre las masas que gobiernan. Maquiavelo intenta revelar cómo funciona realmente el mundo de la política y el poder. Y hoy vamos a adentrarnos en sus páginas para extraer lecciones útiles para nuestras propias vidas. Descubriremos por qué las personas virtuosas pueden ser ineficaces en el gobierno, cómo la crueldad puede tener beneficios y cómo todos somos un poco menos morales de lo que pensamos. Es importante recordar que este libro estaba dirigido a los gobernantes de principados, es decir, líderes aristocráticos, y no a los líderes de democracias modernas. Además, esta explicación no implica un respaldo a todas sus ideas, sino un análisis. Antes de profundizar en su filosofía, veamos por qué este libro ha adquirido una reputación tan negativa. Aquí comienza nuestra primera lección. La caída del idealismo. La falacia moralista es un error común. Asumimos que el mundo es de cierta manera porque creemos que debería ser así. Si alguna vez te sorprendiste por el comportamiento humano simplemente porque parecía incorrecto, entonces has caído en las garras de esta falacia. Según Maquiavelo, la realidad es otra. Las personas cometen acciones terribles, astutas y egoístas todo el tiempo. Él está aquí para quitarnos la venda de los ojos y mostrarnos el mundo tal como es. Antes de Maquiavelo, se había escrito mucho sobre el gobierno, pero la mayoría eran tratados filosóficos sobre cómo ser un gobernante virtuoso o un buen ciudadano. Considera, por ejemplo, la política de Aristóteles, centrada en el gobierno justo y el florecimiento humano. Pero Maquiavelo no estaba de acuerdo con esto en absoluto. El príncipe busca una sola cosa: ayudar a los gobernantes a ganar y mantener el poder. Para Maquiavelo, el problema con este razonamiento moral es claro. La mayoría de las personas no son virtuosas. No las está juzgando, simplemente observa un hecho. Según él, por naturaleza, las personas son desleales, buscan su beneficio propio y están dispuestas a realizar actos inmorales si les conviene. Luego justifican esas acciones con un razonamiento ético retorcido. En un mundo así, un gobernante que se preocupa demasiado por el bien de su alma será devorado y perderá el poder. Maquiavelo es claro. Ser una buena persona no es suficiente para ser un gobernante estable y seguro. Y muchas veces, tanto para un gobernante como para sus ciudadanos, es mejor estar a salvo que ser bueno. Maquiavelo fue testigo de una Italia convulsa, ciudades-estado que se alzaban y caían, gobiernos que se desmoronaban.
masacres como moneda corriente. Él conocía de cerca la realidad. A veces es mejor tener un gobernante sin escrúpulos que mantenga el orden, que uno virtuoso fácilmente manipulado, invadido o destruido. Por eso, su primera lección es clara: desecha el idealismo. La política no se rige por cómo deberían ser las cosas, sino por cómo son. Reconoce que hay personas virtuosas y sugiere que es sabio rodearse de ellas, si tienes la suerte de encontrarlas. Pero insiste en adoptar una visión pesimista sobre la naturaleza humana y prepararte para lo peor. Es preferible sorprenderse gratamente por la virtud de alguien que ser ingenuo y terminar devastado. Maquiavelo sugiere incluso que los gobernantes deberían romper pactos si ya no les convienen, ya que los aliados lo harían si tuvieran la oportunidad. Recomienda infundir miedo tanto en los súbditos como en los estados vecinos, porque el amor y la lealtad son pasajeros, mientras que el temor se arraiga en el corazón humano. Afirma que uno debería preocuparse más por parecer bueno que por serlo realmente. Según él, eso es lo que la mayoría hace. Esta forma de pensar ha dado a Maquiavelo la fama de estratega despiadado, dispuesto a cualquier medio para alcanzar sus fines. Pero su razonamiento va más allá de la frialdad. Él cree que detrás de cada máscara hay una parte oscura de nuestra naturaleza, algo que muchos prefieren ignorar o negar. Esto se conecta con el concepto de la sombra que el psicólogo Carl Jung exploró. Esas facetas inconscientes de nuestra personalidad que ocultamos. Maquiavelo propone comportamientos cuestionables, sí, pero no como capricho. Para él, la política es despiadada. Y si estás demasiado centrado en ser virtuoso como para tomar decisiones difíciles, tarde o temprano serás reemplazado, probablemente por alguien mucho peor. Personalmente, puedo tener una visión más esperanzadora de la humanidad, pero reconozco que Maquiavelo señala algo real. Donde quiera que vayas, encontrarás personas dispuestas a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Reconocer esta verdad nos prepara para enfrentarlas con firmeza. Tal vez no enfrentemos decisiones extremas, pero sí circunstancias donde sacrificar ciertos principios puede ser necesario por un bien mayor. Maquiavelo plantea que no podemos ser competentes o bondadosos en todos los aspectos de la vida. Hay límites y también hay conflictos entre códigos morales. En la política, los negocios, la familia, pueden surgir dilemas difíciles. Tal vez tengas que mentir para mantener una relación estable o ignorar los sentimientos de un empleado para que tu empresa funcione. Según Maquiavelo, ese es el precio de enfrentarte al mundo tal como es, en lugar de como querrías que fuera. Algo que siempre me ha llamado la atención de Maquiavelo es lo que él considera fundamental en un líder. Fue visto por muchos como un dictador en potencia, a pesar de haber trabajado gran parte de su vida como diplomático en su natal Florencia. Pero Maquiavelo no admiraba a los tiranos por su crueldad, sino por algo más esencial: el poder. Para él, el poder es necesario para lograr cualquier cosa. Sin poder, no hay protección. Sin poder, no hay orden. Sin poder, no hay posibilidad de construir nada duradero. Y esto no significaba necesariamente que un líder deba enriquecerse a costa de su pueblo. Maquiavelo entendía que si un estado podía ser invadido fácilmente, si su ejército era débil o su gobierno inestable, entonces el líder no había cumplido su deber. Por eso recomendaba algo claro: construir una fuerza militar fuerte e independiente, que no dependiera de mercenarios, sino del propio pueblo. Los ciudadanos que defienden sus hogares luchan con más fuerza que los soldados a sueldo. Los mercenarios, en cambio,
huyen ante el primer signo real de peligro. Entonces, ¿para qué sirve todo este poder? No por lujuria de control, sino para asegurar algo más profundo: la autosuficiencia. Una autosuficiencia que garantiza respeto entre estados, que impone temor entre enemigos y que inspira admiración entre los propios súbditos. El poder interno, una reflexión más allá de la política. No puedo evitar ver en esto un paralelismo con la filosofía personal. El estoicismo, por ejemplo, también habla de autosuficiencia, de encontrar la felicidad dentro de uno mismo, de no depender de factores externos para mantener la paz interior. Séneca animaba a las personas a renunciar por un tiempo a todas sus posesiones, incluso a sus seres queridos, y vivir en la naturaleza. No como castigo, sino como entrenamiento espiritual, para comprobar que su bienestar no dependía de nada externo. El resultado: no solo ganaban respeto de los demás, sino también de sí mismos. Maquiavelo, sin ser un estoico, ofrece un consejo similar: asegúrate de que tu estabilidad no dependa de factores que no controlas. Ya sea mediante poder externo o dominio interno, tu supervivencia no debe depender de la voluntad ajena. La bondad de la crueldad. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en un líder cruel? Probablemente algo oscuro, autoritario, despiadado. Pero Maquiavelo introduce un matiz perturbador. A veces, la verdadera bondad es ser cruel. No cruel por placer, no cruel por capricho, cruel por necesidad. Porque el miedo, según él, es más eficaz que el amor. La gratitud se olvida fácilmente. El amor se desvanece cuando se vuelve incómodo. Pero el miedo permanece. Y para evitar el caos, para evitar la violencia entre súbditos, para evitar rebeliones que destruyan el orden, a veces un gobernante debe imponer castigo. Ser temido sin ser odiado. Una paradoja. En ciertas circunstancias, perdonar puede ser más cruel que castigar. Imagina esto: un gobernante decide perdonar a todos los que le hicieron daño. Muestra clemencia incluso con los criminales más peligrosos. A primera vista, parece un acto de virtud. Pero Maquiavelo advierte: esa indulgencia es un error. El resentimiento se acumulará, los enemigos se reorganizarán, la debilidad se propagará y al final habrá rebelión, caos y ruina. Ese mismo acto de bondad, prolongado en el tiempo, puede hundir a un estado entero. Maquiavelo no está glorificando la crueldad, está señalando que la moral tradicional puede llevar a decisiones desastrosas si se aplica sin sabiduría. A veces lo que parece inmoral en el momento es lo que garantiza la paz y la estabilidad a largo plazo. La importancia de la vigilancia constante. Ahora bien, supongamos que un estado ya ha sido asegurado, que el poder está consolidado. ¿Es momento de relajarse? Según Maquiavelo, no. El pecado capital de un líder no es la crueldad, es la complacencia. Un gobernante que cree que su posición es segura, que piensa que las amenazas ya han sido superadas, está más cerca de caer de lo que imagina. Siempre habrá rivales externos codiciando su territorio. Siempre habrá ambiciosos internos esperando una señal de debilidad. Siempre habrá inestabilidad potencial disfrazada de paz. Por eso Maquiavelo insiste: un líder nunca debe dejar de prepararse, incluso en tiempos de abundancia, especialmente en esos tiempos. Filosofía existencial y sufrimiento inevitable. Este principio no solo es político, es existencial. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, decía que el sufrimiento es parte inevitable de la vida, que los momentos de alivio no significan que todo ha terminado, sino que son pausas antes de la próxima batalla. Arthur Schopenhauer lo veía como un tipo de dominio sobre la voluntad.
La felicidad no es el estado natural del ser humano, es una excepción, algo que se conquista y que se puede perder. Maquiavelo también lo comprendía. Para él, la seguridad, la estabilidad, la paz, son logros difíciles, y quien se olvida de eso, quien se duerme en la comodidad, está condenado a perderlo todo. Y llegamos a lo que Maquiavelo considera la cualidad más importante de un gobernante: la adaptabilidad. Gobernar no es como las matemáticas. No existe una fórmula fija que funcione para siempre. Un líder que fue brillante en la guerra puede ser inútil en tiempos de paz. Un gran administrador puede fracasar al dirigir ejércitos. Lo que funciona para Florencia puede no servir para Francia, ni para Persia, ni para el mundo moderno. Maquiavelo dice: el líder que no se adapta perece. ¿Sigue vigente Maquiavelo hoy? No vivimos en la Italia del Renacimiento. No estamos rodeados de principados, de ciudades amuralladas, ni de mercenarios. Entonces, ¿sigue siendo relevante lo que dice? Maquiavelo mismo no aprobaría que sus ideas fueran aplicadas sin considerar el contexto. Pero eso no significa que debamos descartarlas. Aquí entra en juego una habilidad filosófica vital: la phronesis, o sabiduría práctica. Un concepto de Aristóteles que se refiere a saber cuándo aplicar un conocimiento y cuándo no. No todo lo que dice Maquiavelo debe seguirse al pie de la letra, pero algunas de sus ideas pueden ayudarte a pensar de forma más crítica, más realista, más estratégica. Lo importante al leer filosofía, especialmente filosofía histórica, es no convertirla en dogma, es pensar con ella, no por ella. Puedes encontrar útil su visión de la naturaleza humana, pero rechazar su visión sobre la crueldad. Lo esencial es no aceptar ciegamente ninguna idea, ni tampoco rechazarla por completo. Filtrar, reflexionar, aplicar, cuando corresponde. Porque si algo demuestra a Maquiavelo, es que detrás de muchas apariencias morales puede esconderse una voluntad de poder. Y eso, en la política, en la empresa o en tu propia vida, sigue siendo cierto. Maquiavelo no escribió para ser amado. Escribió para aquellos lo suficientemente valientes como para mirar al poder, sin parpadear. No te pidió que lo imitaras, ni siquiera que lo aceptaras. Solo te pidió algo más difícil: que dejaras de mentirte, que dejaras de esperar que el mundo fuera justo cuando no lo es, que dejaras de creer que basta con ser bueno cuando a veces eso no alcanza, y que entendieras una verdad brutal: la virtud sin fuerza es una flor pisoteada. La moral sin estrategia es un castillo de arena, y el alma sin dominio es solo un barco a la deriva. Así que no huyas del pensamiento incómodo. No te refugies en ideas suaves solo porque suenan bien, porque la vida no premia al que sueña, premia al que se prepara. No eres débil por desconfiar, no eres cínico por mirar la verdad de frente, eres estratega, y eso te hace libre. Maquiavelo encendió una antorcha para quienes se atreven a pensar más allá del bien y del mal, para quienes ya no quieren ser parte del rebaño, sino guiarse por su propia claridad. Esa antorcha hoy está en tus manos. Haz con ella lo que los cobardes temen. Úsala para ver. Y sobre todo para no volver a caminar a ciegas nunca más. Gracias por escuchar, por detenerte, por permitirte pensar diferente. En un mundo que corre sin pausa, tú elegiste quedarte. Y eso ya dice mucho de ti. Si este mensaje tocó algo dentro, no lo dejes pasar en silencio. Deja un comentario, comparte lo que sientas. A veces, una sola palabra puede encender otra mente. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Este espacio no es para todos, pero tal vez sí es para ti. Activa la campanita.
Dale like si crees que esto merece ser visto por otros como tú. Porque en tiempos de ruido, el pensamiento es resistencia. Y aquí, venimos a resistir con ideas. Nos vemos pronto. Sigue pensando, sigue buscando, sigue despierto. Y recuerda, la sabiduría no es para todos, solo para quienes la buscan.